tema que vamos a abordar hoy es sin duda una de las bases de nuestro Yahadut, que es la emuná. Vamos a intentar desarrollar este tema tan interesante. Todos queremos ser personas con emuná y todos queremos transmitir y crear hijos que tengan emuná, porque sabemos la importancia que esto tiene como uno de los componentes más importantes de la personalidad, básicamente para enfrentar el día a día, tener espaldas para manejar las situaciones complejas, y básicamente porque es la única manera que nosotros tenemos de vivir en esta generación tan difícil. La pregunta que vamos a empezar a hacer es, si tanto queremos vivir con emuná y tener emuná, debemos preguntarnos primero si sabemos qué es emuná. La primera pregunta sería entonces si existe una mitzvah de tener emuná, así como hay una mitzvah de comer matzá en Pesaj o de escuchar el shofar en Rosh Hashanah, si existe una mitzvah de tener emuná. El Sefer Ajinuj contesta que sí, que hay una mitzvah de tener emuná, y esta mitzvah la llama Amaná be'metziut Hashem, confiar en el metziut, en la existencia real del creador del mundo, de Hashem. Emuná lashon imum, que quiere decir confiar. El Ramban, el Maimónides, en sus famosos Yud Gimel Ikarim, 13 Ikarim, del primero al quinto, él habla de este concepto. Él habla del metziut, de la certeza de que existe un creador del mundo. ¿De dónde aprende el Sefer Ajinuj los conceptos de emuná? Lo aprende de la primera Dibrá, del primero de los Aseret HaDibrot, del primero de los mandamientos. Ahí está escrito Anoji Hashem Elokeja, Asher Osetija Me'eretz Misraim Mibet Abadim. Yo soy Dios que los saqué a ustedes de Mitzrayim, de la casa de la esclavitud. Y este principio de la existencia de Dios se reitera en los restantes 9 Dibrot, 9 mandamientos, en forma de Sahar y Onesh, de recompensa y castigo. Cada uno de ellos tiene implícito una recompensa si lo hacemos y una sanción si no los cumplimos. Y básicamente entonces es uno de los puntos más importantes de la emuná. La emuná se apoya en 3 puntos, básicamente. Uno es la certeza que existe un creador, el otro es que la Torá que nosotros tenemos en nuestras manos es Minashamayim, no es humana, sino que es divina. Y la tercera, que existe un Sahar y un Onesh, una recompensa y castigo por nuestras acciones. El Maharal de Praga, él viene a explicar que todo lo que viene con el número 10 viene a reforzar el primero. O sea, que de los 10 mandamientos, el primero habla de emuná, yo soy Dios, y los otros 9 vienen a reforzar el primero. O sea que el ikar, el principal es el primero, y los demás 9 vienen a reforzar el primero. En cambio, por ejemplo, cuando hay algo que viene con el número 7, el número 7 no significa que venimos a reforzar el primero o el segundo, sino que cada uno son independientes. Por ejemplo, los 6 días de la creación del mundo. Uno de los pasuk, el versículo más representativo de nuestra fe, nuestra emuná, es el que nosotros decimos 2 veces por día al levantarnos y al acostarnos. Decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escuchar la Shon Lishmoa, no escuchar como una persona que escucha algo en forma aleatoria, como oír, sino escuchar es tomar conciencia de que Hashem es nuestro Dios, que Hashem es Echad. Muy interesante el concepto de Echad. ¿Qué es Echad? Echad nosotros lo traducimos básicamente como uno, pero no solamente debe ser uno, sino que Echad es único. ¿Qué significa esto? Echad es que Hashem es lo único que tiene existencia real. Nosotros, personas finitas, físicas, que tenemos un tiempo límite en nuestro mundo, deberíamos preguntarnos si en verdad existimos o no existimos. Obviamente que existimos, pero nuestra existencia puede llegar a transformarse en una existencia banal, trivial, pasajera. En cambio, la existencia del Creador es una existencia permanente. Por ejemplo, para entenderlo mejor, diríamos, imagínense ustedes una persona que está en una sala de terapia intensiva y él ve por la ventana de su sala cómo las personas hacen footing y corren y hacen gimnasia en un parque. Entonces él está conectado a aparatos. La existencia de las personas que corren y hacen actividad física, obviamente que es una existencia más real y más independiente que la existencia de este señor, cuya existencia depende de la conexión a los aparatos. De la misma manera es la relación entre el creador del mundo y nosotros. Dios es en verdad una existencia
primaria que no depende absolutamente de nada. Por eso decimos que es Ejad, concepto de único, no uno, único, porque es lo único que tiene existencia real. Yo digo, por ejemplo, que este lente es uno porque hay otro lente igual, hay varios lentes iguales, pero este es uno de los lentes. En cambio, único quiere decir que no hay otro igual a él. El Miftah Eliyahu, en el Perek Aleph, las cartas que fueron recopiladas de los escritos de Rav Eliyahu Eliezer Dessler hace 60, 70 años atrás, por sus alumnos, él explica que la emuná es lo que nosotros usamos para entender situaciones que no podemos captar aún. O sea, toda aquella cosa que mi intelecto no puede captar, yo utilizo la emuná para ello. Por ejemplo, la existencia, diríamos, en un estadio imperfecto, la existencia del creador del mundo. Es algo abstracto que yo no puedo ver y yo necesito emuná, necesito fe para captarlo. Pero este estadio es un estadio intermedio, imperfecto y no es la meta final. El Rav Dessler dice que el objetivo final de esta emuná es que no exista más la emuná, sino que se transforme en otro concepto que él llama Sedek. Sedek quiere decir fe justificada, o sea, no es más una creencia, sino que es una certeza absoluta. Entonces, la emuná sería un estadio intermedio que me permite explicarme cosas que mi intelecto no puede captar. Es algo que yo creo que va a ocurrir o creo que es así. Y tengo una creencia fuerte que es así. Pero toda creencia está atada a una situación aleatoria, que puede ocurrir o no puede ocurrir. Una persona puede creer que mañana va a ser para él un día maravilloso. Y sin embargo, quizá no sea tan maravilloso o a la inversa. En cambio, Sedek, certeza, fe justificada es la certeza absoluta de que esta cosa ocurre. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo certeza absoluta, tengo Sedek de que esto es un lente. Yo no tengo emuná que esto es un lente, tengo certeza absoluta que esto es un lente. ¿Por qué motivo esto es importante? Cuando nosotros vemos personas diferentes, personas que irradian emuná, irradian tranquilidad, equilibrio emocional, no son personas que tienen emuná como un estadio imperfecto, son personas que tienen certeza absoluta de la existencia y la supervisación individual y general que el creador del mundo ejerce sobre cada uno y uno de nosotros. Rav Bales, famoso Rav Bales, uno de los fundadores de Arahim, una institución que está repartida por todo el mundo y trabaja para enseñar y difundir judaísmo en los espacios de los jóvenes universitarios que no tuvieron la chance de recibirlo. Él cuenta un poco la historia de su abuelo. Su abuelo estuvo varios años en una barraca de un campo de concentración. Cuando los aliados estaban por entrar en Berlín y ya era inminente la derrota del nazismo, dicen que los alemanes, los que controlaban esta barraca, quisieron burlarse, quisieron vengarse en el poco tiempo que tenían de este señor, que era su abuelo. Entonces su abuelo se había cuidado durante estos años de no comer cerdo y cosas prohibidas, y se alimentaba con papas y verduras y pan, lo poco que tenía a su alcance. Entonces, cuando ya ellos vieron de que la derrota era inminente, quisieron vengarse de él y lo quisieron obligar a comer cerdo. Entonces le colocaron un rifle en su cabeza y le dijeron al anciano que si no comía iba a perder su vida en ese momento. La gente que estaba con él le decía: coma, abuelo, coma, no se deje matar, nos estamos yendo de aquí, esto ya es inminente que esto está terminado. Coma, no se deje matar por esto. Sin embargo, él se dejó matar por esto, como traemos en la misbah de morir al Kiddush Hashem, que hay situaciones en las cuales, aunque no son idolatría, adulterio, asesinato, aún así la persona en épocas de persecución masiva y delante de un minyan de gente, él debería dar la vida por cualquier misbah, no solamente por estas. Entonces, él cita a su abuelo diciendo que su abuelo se dejó matar, lo terminaron matando y no comió. La pregunta sería, que Rav Bales nos hace a nosotros, la pregunta sería si este abuelo tenía emuná o tenía sedek. Esta persona tenía creencia fuerte de que existe un creador del mundo que le prohibió comer alimentos prohibidos, o tenía certeza absoluta.
sin duda que tenía sede, que tenía certeza absoluta. Todas las personas que dieron su vida por Am Israel en situaciones de Kiddush Hashem, de Mesirut Nefesh, de entrega, son personas que tenían certeza. Nadie va a dar la vida por algo que cree que es así, sino que lo va a hacer cuando tiene una certeza absoluta de que así va a ser. Este es el nivel de sede que dice Rav Dessler que nosotros deberíamos trabajar, transformar nuestra emuná, nuestra creencia en un Dios, en una certeza total. Este es el punto en el cual nosotros pasamos a sentirnos como personas diferentes. Y ese es el punto en el cual la transmisión del judaísmo fluye en forma más simple. Está escrito que Yemot HaMashiach, cuando llegue el Mashiach, no va a haber más emuná. Vamos nosotros a poder tener un contacto directo con Boreolam. Entonces va a haber una certeza absoluta. La emuná, que era una creencia, un estadio intermedio imperfecto, va a quedar en un segundo lugar. Esto es muy importante, al punto tal que una de los tres grandes grupos de mitzvot que nosotros tenemos se llaman Hukim. El Hok es un estatuto divino sin explicación humana. Este Hok fue entregado básicamente para que nosotros nos ejercitemos a hacer cosas contra nuestra lógica. Y vamos a ver en un rato la importancia de este ejercicio en la adquisición del sede. Que entonces, si bien, como escribe el Rambam, existe un tamea mitzvot, un sabor, un motivo, uno debe buscar una causa en las mitzvot, hay un grupo de mitzvot que son hukim, estatutos divinos sin explicación humana. Por ejemplo, el kashrut, shadnez, la parada Umay, muchos ejemplos. Y estos fueron dados básicamente para que nosotros nos entrenemos en no hacer las cosas solamente porque las entendemos. Es muy interesante en la Agadá de Pesaj las famosas 4 preguntas del Manishtaná, de las cuales hay una que no se contesta en la Agadá, que es por qué motivo nosotros sumergimos 2 veces la comida en el carpaz y en el jarros, y cuando habitualmente no lo hacemos nunca, y no se contesta para ya enseñar a nuestros chicos, que son los reyes de la mesa del Seder, de que no todas las preguntas que hagan van a tener respuesta, y aún así tienen que estar preparados para hacerlo de la misma manera. El Rabbi Ruham Leibovich, de Mir, escribía que la meta es un sentimiento de absoluta certeza donde no queda en el corazón ningún tipo de duda. O sea que el objetivo final del trabajo de la emuná sería un punto en el cual ya en el corazón no queda ningún tipo de duda en absoluto. Y vamos a ver cómo podemos nosotros alcanzar este nivel tan ansiado. Hay básicamente 2 tipos de emuná. Hay una emuná que nosotros llamamos emunat jajamim, que es la fe de nuestros sabios. Hay otra emuná, que es la emuná en Boreolam, en el creador del mundo. Obviamente que están totalmente interconectadas. Y cuando llegamos a la fiesta de Shavuot, ahí nosotros vemos que están las 2 tipos de emuná ahí están implícitos. Nosotros decimos que en el momento que la Torá fue entregada, nuestros padres dijeron, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Una aceptación total, absoluta, sin compulsión. Sin embargo, hay un midrash muy interesante que dice que en el momento de la entrega de la Torá, Dios puso el Har Sinai, el monte, sobre la cabeza de nuestros padres, y les dijo, o aceptan la Torá, o este va a ser el lugar de vuestra sepultura. O sea que si no aceptaban la Torá, todo volvía al tohu vabohu, al desorden inicial de los 6 días de la creación. Entonces, obviamente aquí hay una setirá, hay una contradicción. Por un lado nosotros decimos que fue Naaseh benishma, fue berratzón, con voluntad y convencimiento. Por otro lado nosotros estamos diciendo que Dios puso sobre nuestras cabezas el monte Sinai. No tenemos otra opción que aceptar, era una situación de compulsión. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo fue entonces el momento de la entrega de la Torá? Y para explicar esto es muy interesante que uno se refiere a la emunat jajamim y otro se refiere a la emuná en Boreolam. Uno se refiere a la Torá escrita, Torá Shebistach, y otro se refiere a la Torá oral, a la transmisión oral. En el momento que nuestros padres dijeron Naaseh benishma, este Naaseh benishma, haremos y escucharemos, fue dicho básicamente sobre la Torá escrita. Ellos dijeron, vos decís, nosotros acatamos. Sin embargo, después Hashem mismo les dijo que iba a haber sabios en cada generación, Rabanim, que van a instituir o leyes o resolver situaciones, y nosotros deberíamos escucharlos igual que si él estaría hablando. En ese momento
nuestros padres dudaron y dijeron, aún a vos, que sos el creador omnipotente, entendemos, pero a personas de carne y hueso como nosotros, ¿por qué deberíamos escucharla? Entonces Dios puso el monte Sinaí sobre la cabeza de ellos y les dijo, si ustedes no van a escuchar la palabra de los sabios, la emuná, tener fe en los sabios, que lo que ellos dicen no es que ellos lo dicen, sino que yo me estoy manifestando a través de ellos y esa es mi voluntad, entonces aquí colocamos el monte sobre vuestras cabezas. Entonces Shavuot es el momento en el cual nosotros estamos recibiendo la Torah escrita, Naseh Benishma, lo que está escrito en los rollos, nosotros lo aceptamos en forma total. Y la Kabbalat Torah, la recepción de la Torah oral, la palabra de los sabios, de razón con voluntad, no fue en Shavuot, porque fue con compulsión, sino que fue en Purim, muchos años después. El personaje central de la historia de Purim, en la época de Ahasverosh, en el exilio babilónico, que fue Mordejai. Mordejai era uno de los miembros más importantes del Sanedrín. Mordejai Azadik, él dictaminó una conducta a seguir para destruir, para anular el decreto de Amán a Rayá, el primer ministro que quiso exterminarnos, y toda la gente se encolumnó atrás de él. Este fue el momento en el cual ellos escucharon la palabra de los sabios, y el momento entonces de que Hablat Torah lleve al P, de recibir la Torah oral, fue básicamente Purim y no fue Shavuot. De todas formas, no existe completar nuestra emuná cuando nosotros estamos focalizados en uno de los dos puntos. No existe una persona que llegue al Sedek, a la certeza, solamente con emuná jajamín, y obviamente que tampoco puede hacerlo con la emuná en Boreolam solamente. Una cosa se complementa con la otra. El Rambam pregunta, ¿cómo nosotros podemos convencernos del Metziut, de la existencia del Creador? ¿Cómo podemos llenarnos de emuná? Nosotros vemos en la Perashá Azinu, ahí hay dos versículos muy interesantes. Uno dice, Sehor Yemot Olam, recordá los días de la creación del mundo. Si tenés pregunta de si hay un creador o no, mirá cómo fue la creación del mundo, intentando entender lo que es para nosotros inentendible, que son los 6 días de la creación del mundo. En la Torá está explicado en forma muy profunda y difícil de captar. En la Universidad de Harvard hay más de 200.000 libros que intentan desarrollar el Génesis, la creación del mundo. O sea que es un tema muy complejo. De todas formas, podemos nosotros encontrar al Creador en cada una y una de las palabras de los primeros días de la creación del mundo. Si con eso no te alcanza, dice el Rambam, seguimos adelante con la Perashá Azinu, una de las últimas de la Torá, y ahí dice, Binu Shenot Dor Vador. Mirá, si no te alcanzó con la creación del mundo, mirá los años de las generaciones. Eso se refiere al desandar de la historia, la maravillosa supervivencia del pueblo judío, el milagro de la supervivencia del pueblo judío, y ahí vas a captar que existe un hilo conductor, existe quien maneja los hilos de la historia por encima de nuestra lógica y te vas a terminar convenciendo. Hay un nivel inferior, un nivel medio y un nivel máximo. El nivel inferior de emuná, y vamos preguntándonos cada uno dónde estamos, el nivel inferior de emuná es la persona que cree que hay un creador del mundo. O sea, esta persona tiene emuná. Le preguntamos, ¿hay Dios? Seguro que hay Dios. Usted no ve cómo yo hablo. Yo digo, si Dios quiere, Besrat Hashem, seguro que sí. Yo coloco a Dios dentro de mi forma de hablar. Seguro que hay un Dios. Muy bien, este es el nivel inferior. El nivel intermedio, que es un nivel un poco más alto, no solamente que él cree que hay un Dios, sino que él acepta y reconoce que cada cosa que él logra es un don, es un regalo del cielo. Por ejemplo, cuando hace negocios importantes o cuando puede pararse sobre sus pies para hacer actividades, cada don, cada capacidad que él tiene es una capacidad otorgada del cielo, no es algo personal. Hay un nivel más alto todavía que este, que es el nivel máximo, que es la persona que ve cosas que no entiende, injusticias, pasa sufrimientos, y aún así no se mueve un ápice su creencia en un creador del mundo. Sin duda que este es el nivel más alto, como traen nuestros sabios. El sello de la persona de fe es la persona que enfrenta Sarot, sufrimientos, y aún así no se derrumba. En el momento que está sufriendo, dice el Talmud, la persona no es
responsable por lo que dice y lo que siente cuando está sufriendo, porque está sufriendo. Pero después que pasa el sismo, el momento del sufrimiento, vamos a exigirle, vamos a pedirle de que su emuná se mantenga en el mismo nivel que estaba antes. El Talmud de Masejet Sanedrim, cuando quiere hablar de la emuná de Abraham Avinu, que es el paradigma de la emuná, la persona que logró enfrentar a un mundo politeísta y aún así creía en un solo Dios, no habla de la prueba máxima que la mayoría de las personas diríamos que fue la prueba que demostró la fe final de Abraham, que fue la que da de Isaac. Cuando él llevó a su hijo Isaac, único, de 37 años, al monte Moría para matarlo porque solamente Hashem le dijo. No habla de eso, sino que habla de un concepto que se llama Bene Het. Ustedes saben, en la Perashá Hayé Sará, cuando muere la esposa de Abraham Avinu, Sarai Menú, entonces Abraham tiene que negociar con Efrón Agití, que era el rey de los giteos, para comprar un pedazo de tierra para poder sepultar a su esposa. Tiempo antes, Dios le había prometido a Abraham Avinu que esta tierra va a ser totalmente de él. Ahora, no solamente que no es de él, sino que él debe negociar. Y esa negociación ocurre muchas veces, al punto tal que ocurre 10 veces. Está 10 veces escrita en la Perashá Hayé Sará el concepto Bene Het, los hijos de los giteos, con los cuales él tuvo que negociar 10 veces para terminar pagando 400 ciclos de plata para poder enterrar a su esposa. Y muy interesante que ninguna de las 10 veces que Abraham Avinu negoció, en ninguna de las 10 veces vemos que su nivel de emuná bajó. O sea que después de haber negociado por algo que era de él, que la tierra era de él, y aún así esta promesa que le habían hecho se mantuvo, aún así Abraham Avinu no cayó en su emuná. La prueba muestra entonces que el nivel máximo de emuná es enfrentar situaciones que van contra nuestra lógica, sufrimientos, nisionot, pruebas y aún así mantener el equilibrio emocional. Los deseos son como una especie de barrera que dificultan que todo mi trabajo personal termine siendo parte de mi personalidad. ¿Cómo funcionan las tabot? Cuando nosotros queremos demostrar a alguien que existe un creador del mundo, podemos traer libros y demostraciones físicas de todo tipo. Sin embargo, la persona va a quedar siempre estática en su posición de incredulidad. Y la pregunta es, ¿por qué? Una famosa película llamada 2001, Odisea del Espacio. Ahí cuentan el final de la película. Dicen que la película termina, que habla de la conquista del espacio, termina con una imagen muy interesante que disparó un mensaje muy profundo. Dicen que los americanos llegan al suelo selenita, a la luna, colocan ahí la bandera de Estados Unidos y empiezan a caminar un poco por el lugar para ver qué había ahí. Y encuentran una piedra en la cual está escrita una ecuación matemática simple. Ahí dice 1 más 1 igual 2. Automáticamente quedan ahí petrificados, sorprendidos. Se baja el telón, the end, termina la película. Cuando la gente salía de ver esta función, le preguntaron a millones, se hizo una encuesta muy famosa, y le preguntaron a la gente qué mensaje final le dejó esta ecuación matemática, este final de película, qué mensaje le dejó. 1 más 1 igual 2. Dice, unos dijeron, es la prueba contundente que los rusos llegaron antes. ¿Quién escribió 1 más 1 igual 2? Otros dijeron, no. Dice, acá hubo una tormenta lunar que dibujó un 1, otra tormenta un más, un 1, un igual, un 2. Muy difícil de creer una cosa así. Habían otras posturas, quizá inteligencias extraterrestres que visitaron la luna hicieron esto, pero lo más interesante fue que nadie dijo de que la ecuación matemática se hizo sola. Obviamente nadie dijo que 1 más 1 igual 2 se hizo solo. Alguien escribió esta ecuación. ¿Quién hizo esto? La pregunta es, salta a la vista, ¿cómo puede ser que una ecuación matemática tan simple, 1 más 1 igual 2, sola no se puede hacer nunca? Sin embargo, las personas agnósticas piensan de que el mundo, con todo su intrincado ecosistema, el universo con las galaxias, los peces, los animales, las personas, salen de una mutación, de un accidente molecular en el cual la cosa ocurre solamente sin una guía y sin un creador supremo que la maneje. Es imposible, no hay lógica en este razonamiento. Un mundo complejo se hace solo, sin embargo, una ecuación matemática es imposible que se haga sola. Obviamente que entonces no es una demostración física de 1 más 1. Acá hay algo atrás. El tema pasa porque me es más fácil vivir sin un control superior. Todo tiempo que yo acepto de que vengo del mono,
y que mis padres eran orangutanes, entonces me será más fácil para mí llevar una vida no tan moral, porque al fin y al cabo no hay mucha moralidad en los animales, que son seres primitivos. Entonces estoy liberado de esta carga moral que se me quiere poner sobre mis hombros. Entonces la creencia, la emuná, el convencimiento en la dirección divina de un mundo no depende básicamente de una demostración física, sino básicamente va a depender de la aceptación de que existe un código moral y ético que yo debo seguir. La pregunta que se van a hacer en algún momento, es una pregunta muy difícil, es si en verdad existen personas ateas, agnósticas, que sean morales. Esta pregunta es una pregunta muy fuerte. Obviamente que nosotros conocemos personas ateas, agnósticas, que no creen y que son totalmente morales, son correctas, personas incapaces de mentir, de estafar, de asesinar, de adulterar, personas morales, personas que es un placer estar con ellos, la compañía de ellos enriquece. Entonces, la pregunta sería, si es así, ¿qué ganamos nosotros en la creencia en un Dios? Obviamente que hay varios niveles de emuná, de creencia. Nosotros decimos que una persona que cree que hay un creador del mundo, sin duda, y hay un ojo que lo supervisa permanentemente, es alguien que tiene una emuná a prueba de balas. O sea, que este señor se va a encontrar una valija con $200.000 en la mitad del campo y a 50 kilómetros a la redonda no hay nadie. Y cuando abra la valija, vea los dólares, va a estar muy feliz, va a poder saldar sus deudas, pero va a encontrar una tarjeta que dice, si esta valija se extravía, por favor, devolver a tal dirección, tal teléfono, mandar a tal dirección de mail. La halajá, la ley judía, dice que esta misma de Shabbat Avedá, de encontrar cosas perdidas y revolverlas, es una misma muy importante. Y ahora hay un simán, hay una señal clara, con datos de quién es el dueño. Y yo tengo que llamar para intentar devolverlo. Nosotros decimos que una persona que no tiene certeza que un ojo lo mira, quizá también devuelva su valija. Seguramente, quizá devuelva su valija. Pero no podemos afirmar que la va a hacer. No hay nadie que lo esté mirando. Al fin y al cabo es alguien que tiene gran necesidad económica. Sin embargo, esta otra persona que nosotros llamamos una persona de fe, que tiene certeza absoluta que lo están controlando, él es incapaz de hacerlo. Si lo hace, si se queda con este dinero, cuando llegue a su casa no tengan dudas que no va a poder mirar a los ojos a sus hijos y va a pasar varias pesadillas nocturnas. Entonces, personas morales, ateas, seguro que existen, pero no una moralidad a prueba de balas, no una moralidad suprema. Y cuando estudiamos estas cosas queremos alcanzar la excelencia en emuná. ¿Cómo sabemos nosotros en qué nivel estamos? ¿Cómo sabemos si somos personas que solamente creemos? Si somos personas que entendemos que las capacidades que tenemos no son nuestras, o somos personas de nivel máximo, capaces de enfrentar sufrimientos y pasarlos. Hay dos ejemplos muy interesantes, el mensaje es el mismo. Rav Dessler trae dos ejemplos. El primer ejemplo es del comerciante exitoso. Imagínense ustedes una persona que mamó el ramo de las telas y de vender telas, cosa tan común entre Am Israel. Entonces, esta persona lo recibió de sus abuelos, de sus padres. Cuando él tenía 5 años, en vez de jugar con autitos, jugaba con rollos de tela. Entonces, obviamente, cuando ya es mayor y se pone un negocio propio, es obvio que él conoce el ramo, sabe lo que está haciendo. Él toca la tela, reconoce la calidad, sabe cómo venderla de la mejor manera y se va a hacer una persona exitosa. Hay otro que no tenía este aprendizaje familiar y obviamente cuando se pone el negocio la cosa quizá no le vaya tan bien o le cueste mucho más hacerlo. Si nosotros vemos este ejemplo como que la capacidad y el aprendizaje que tuvo es lo que dispara su patrimonio, su riqueza, y la incapacidad dispara su pobreza, no estamos entendiendo absolutamente nada y diríamos que estamos en el nivel más bajo de emuná. En el Shammai decretan quién va a tener éxito y quién no va a tener éxito, quién va a tener dinero y quién va a tener carencia. Y lo que nosotros vemos con nuestros ojos es la famosa evidencia de los sentidos, quizá uno de los puntos, de los desafíos más grandes, que no debemos apoyarnos en lo que nuestros sentidos nos dicen, sino que debemos apoyarnos en lo que Boreo
Olam, dice. Por eso motivo nosotros decimos la manifestación máxima de Emuná Shema Israel con los ojos cubiertos. ¿Y por qué nos tapamos los ojos? ¿Qué necesidad hay de cubrirse los ojos? Para enseñarnos y enseñar de que creemos, vamos a aceptar las cosas que pasen por encima de nuestra lógica y por encima de lo que nuestros ojos nos manden. De la misma forma, diríamos, un ejército poderoso que derrota a un ejército menos poderoso. Y el tema no pasa por el poderío militar, las guerras no se escriben abajo, sino que las guerras se escriben arriba. Si nosotros pensamos así, entonces, de que el ejército poderoso triunfó y la persona pícara e inteligente para los negocios tiene dinero, estamos en el nivel bajo de Emuná y debemos trabajar para subirlo. La pregunta sería entonces ahora, ¿cómo llegamos al Tzedek? ¿Cómo llegamos nosotros a nivel máximo? Dijimos al comienzo, se van a recordar, el Tzedek es la certeza absoluta. Hay 5 puntos muy interesantes. El primer punto se llama Hakarat HaTov. Una persona que tiene percepción de lo que tiene y de la deuda que tiene con su creador, automáticamente se transforma en una persona de emuná. El Hakarat HaTov, el agradecimiento, dispara la creencia y el apego al benefactor. Este fue uno de los puntos más importantes que generó la emuná modelo que tuvo Abraham Avinu. Él percibió todo lo que tenía, percibió el mundo perfecto cómo funcionaba y automáticamente se empezó a preguntar si había un creador que manejaba esta situación. Por ese motivo es muy difícil encontrar, o imposible encontrar, personas desagradecidas, que fuito va, personas que no reconocen el bien, y encontrar en ellas personas espirituales. Cuanto más Hakarat HaTov nosotros desarrollamos, más emuná nosotros sentimos. Por ese motivo Shavuot, que diríamos que es el Hag HaEmuná, en el cual nosotros recibimos la Torah en Sinai y trabajamos para llenarnos de emuná y Tzedek, tiene uno de los nombres del Hag es el Hag HaBikurim, la fiesta de las primicias. El campesino que tenía campos frutales llevaba como agradecimiento por su producción las primeras frutas de los Shivat HaMinim, las 7 especies de Israel, las llevaba al Bet HaMikdash. En Pesach, que también nos llenamos de agradecimiento por la salida de Misraim, también nosotros leemos en la Gadá de Pesach la misbah de los Bikurim. Entonces, cuanto más agradecidos tenemos, más percepción de deuda nosotros tenemos, más emuná y más nos apegamos al creador del mundo. El punto 2, para trabajar el Tzedek, es estar listo para hacer cosas que están contra nuestra lógica. Por ejemplo, los Hukim, como dijimos al comienzo, este grupo de leyes sin explicación humana nos ayudan a entrenarnos. Es muy interesante, está escrito que cuando Isaac Avinu estaba ciego y estaba ya en los últimos momentos de su vida, recibió a sus hijos, Jacob y a Esab, a cuales les impartió una verajá. Está escrito que cuando entró Jacob Avinu, Isaac sintió el aroma del Gan Eden. ¿Qué es el aroma del Gan Eden? Realmente no podemos entender cuál es el aroma del Gan Eden, pero sí podemos entender lo que Isaac sintió. Aparentemente él sintió este aroma, algo increíble, y este aroma lo sintió aparentemente y lo reconoció porque ya lo había sentido antes en algún momento. Dice que Jacob no quiso entrar con los ropajes que Jacob tenía. Él intentó entrar vestido como con ropas, con vellos de animales, ya que Esab, su hermano, era una persona velluda y quería engañar a su papá y decirle que era Esab, como conocemos el tema en extenso. Dice que Jacob no quería entrar y fue obligado por los malajim y su mamá. Le suplicó a su mamá que no lo haga entrar. Estaba estafando a su padre, estaba estafando a Isaac, y si recibía una maldición de Isaac, esto iba a marcarlo de por vida. Isaac no era una persona común, son prácticamente personas con un nivel cercano a los ángeles. Entonces fue obligado por su madre, y los malajim, cuenta el Midrash, que lo tomaron de los brazos y lo ingresaron a Jacob a este lugar. En ese momento que Jacob entra obligado, Isaac siente el aroma del Gan Eden. ¿Qué es esto? Isaac también es llevado por su papá Abraham Avinu a un sacrificio al monte Moriah. En ese momento Isaac no entiende por qué está pasando esto, no entiende cómo su papá va a matarlo con sus manos, no entiende cómo van a hacer un sacrificio humano. Sin embargo, Isaac cierra los ojos y va y le dice al papá que lo ate fuertemente, no sea cosa que él lo lastime o que quiera escaparse. Isaac se acuesta sobre la pila, sobre el Mizbeach, y extiende su cuello listo para que su papá lo transforme en un sacrificio humano. En ese momento
se abre el Shamaim y Isaac percibe este aroma increíble del Gan Eden, que es el mismo aroma que él va a sentir cuando entra Jacob más adelante, 100 años después, que es el aroma del Gan Eden. Esto es algo que tiene conexión con las personas capaces de hacer cosas contra la lógica. En el momento que Isaac va a extender su cuello, está haciendo algo totalmente contra su lógica. En ese momento el Gan Eden se abre para él y él percibe el aroma del Gan Eden y esto queda grabado en él. Muchos años después se encuentra otra persona, Jacob su hijo, que está haciendo exactamente lo mismo, está haciendo totalmente contra su lógica, y en ese momento que él entra, que no quiere entrar y va contra la lógica porque escucha a su madre, a Rivka, vuelve a sentir el mismo aroma. Entonces no debemos sumar y restar, sino que debemos entrenarnos para hacer las cosas porque están escritas. Y este entrenamiento de romper mi razón, mi voluntad, esto también nos sube de la emuná al estadio máximo que es el Tzedek. El punto 3 dice no confundir fe con aslajá, con éxito. Habitualmente nosotros despedimos a nuestros hijos a rendir un examen o vamos nosotros a una situación difícil y nos decimos, quédate tranquilo, Hashem te va a ayudar, te va a ir bien. No es una expresión muy feliz decir, Hashem te va a ayudar, te va a ir bien. Nosotros deberíamos decir, anda tranquilo, Hashem va a hacer lo mejor por vos. Boreolam satisface nuestras necesidades y no nuestros deseos, gracias a Dios. Entonces no debemos atar la fe a los resultados, a los éxitos, sino que estamos diciendo lo que pase. Pase lo que pase, no tengas dudas que va a ser lo mejor que te pudo haber pasado. A veces cuando nosotros atamos la fe al éxito, estamos transformando la fe en algo utilitario. Y creemos para que de esa forma nos vaya bien. El problema es que no siempre las cosas ocurren como nosotros creemos que pasen. El punto 4 habla del Nes, trabajar por entender que todo lo que pasa es un milagro, que el Teva, la naturaleza, es la máscara que muestra Boreolam para mostrarse delante nuestro, porque en verdad todo es una gran escenografía y hay un conductor a quien maneja las cosas y son totalmente milagrosas. Por ese motivo no se nos muestran milagros abiertos, porque nosotros entendemos que milagro y naturaleza son dos conceptos diferentes, y mostrar milagros abiertos a personas que pueden confundirse, pueden hacer que su emuná sea una emuná gratis. Entonces debemos trabajar como una disciplina por intentar entender que cada cosa que pasa está manejada en forma absoluta, es un milagro, es un nes, está manejada por Dios y no existe naturaleza, no hay natural, ese es el nivel más alto. El último punto es trabajar sobre la tefilá, o sea, de alifne miata omed decimos, cuando nos paramos a rezar, debemos saber delante de quién nos estamos parando. Cuando nuestra tefilá es tefilá y no es solamente un impuesto de labios, cuando terminamos la tefilá y sentimos que estamos movilizados, entonces ahora sí podemos intentar aumentar nuestro convencimiento. El Maharal Mipral, en el Masejet Sotá, él dice que desde que el primer Bet HaMikdash se destruyó, no hay más personas de fe. Y preguntan, ¿qué es una persona de fe? Es alguien que tiene pan en su canasta y no está preguntando qué va a comer mañana. Entonces todo tiempo que nosotros tenemos lo mínimo para el día de hoy, deberíamos estar satisfechos y no preguntar qué va a pasar mañana. Estas personas sin fe tienen pan en su canasta y aún así están angustiados por pensar que van a comer mañana. Es el Maharal, desde que el primer Bet HaMikdash quedó en ruinas, ya no hay más personas de emuná. Todos nos preguntamos qué va a pasar mañana. Uno de los principios básicos de la emuná, se escribe el Ramban, no tenemos helek, parte en Israel, todo tiempo que nosotros no entendamos que Boreolam puede hacer cualquier cosa y en cualquier momento, transformar a la persona más carenciada en la persona más potentada, curar a los enfermos sobre los cuales ya no hay ningún tipo de esperanza. Este convencimiento es la base de la emuná. Al final de Masejet Avodat Zará está escrito que al final de los tiempos Boreolam va a tomar un Sefer Torah en sus manos y va a llamar y va a decir que toda aquella persona que tuvo parte en el Sefer Torah que venga a tomar su recompensa. Esta recompensa básicamente va a estar reservada para las personas que confiaron, que tuvieron emuná. Besat Hashem y de verdad que estemos contados entre los dichosos en ese momento.